Saludos, nuevamente aquí analizando una noticia que publiqué el día de hoy. Yo trabajo para noticiacristiana.com y me pareció válido hacer este video respecto a ello. Imagino que algunos de ustedes ya deben conocer el sitio de noticiacristiana.com, pero lo que yo quiero abordar el día de hoy es acerca de esta noticia de un pastor que dice que el bautismo en el Espíritu Santo era las reglas, según él, durante en sus inicios la iglesia primitiva. Para él considera de que actualmente la iglesia, es decir, la iglesia cristiana ya moderna, no la iglesia primitiva, no está usando o no está haciendo uso del bautismo del Espíritu Santo para iniciar un ministerio. Hay pasajes acá que él menciona, como es Lucas, el libro de Hechos. Me gustaría a mí leer ese pasaje porque me parece válido leerlo. Por ejemplo, acá el pasaje de Hechos capítulo 2 dice, habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Y en este capítulo lo que se resalta es cómo los discípulos reunidos en el aposento alto están esperando la llegada del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, en una fiesta que se le conoce como el Pentecostés, que era una fiesta judía. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en forma como de lenguas de fuego, porque no fueron lenguas literalmente, porque si no a todos los hubiera quemado, sino como lenguas de fuego, como lo dice aquí, lenguas de fuego, se asentaron y al ser llenos del Espíritu Santo, el Señor le dio la facultad de poder hablar en otro idioma del que ellos no hablaban. Si ellos hablaban hebreo, comenzaron a hablar en otros idiomas. Y cuando los escucharon hablar, se sorprendieron los que estaban allí, que eran partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, Asia, Panfilia, Egipto. Y ellos decían, todos estaban atónitos, ¿y qué quiere decir esto? Lo que escuchaban ellos era, a ellos los sorprendió que estas personas que no sabían su idioma, nunca los habían escuchado hablar su idioma, estaban predicándoles, porque ellos estaban hablando acerca de las maravillas de Dios. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Ahora más adelante vemos también de que el Espíritu Santo se manifiesta cuando visitan la familia de Cornelio, después que se le aparece el Señor a Pedro y le aparece en una visión, un sueño con una bandeja llena de animales inmundos y le decía el Señor, come. Y él decía, ¿cómo voy a comer animales inmundos? Decía Pedro, porque la ley dice, la ley mosaica dice que los judíos no podían comer animales inmundos, por ejemplo el cerdo. Pero el Señor aquí quería enseñarle a Pedro de que el evangelio se necesitaba predicarle a los gentiles, porque antes de este mandamiento que recibieran los discípulos, el conocimiento de la palabra, de la Torá, de la escritura, no era para los gentiles. Entonces, entrar a la casa de un gentil era ¿cómo se lo explico? Era como una afrenta, pero también estaba prohibido, es decir, no podían entrar a predicarles. Porque, por eso es que Jesús una vez le dijo a aquella mujer, este pan no es para los perros, porque ese pan era para el pueblo de Israel. Y ahí donde le dijo la mujer, aún
Y es cierto aún, pero sin embargo aún los perros comen de las migajas que cae en la mesa de sus amos. Que eso lo sorprendió al Señor cuando le dijo eso. Entonces hasta el momento después que los primeros cristianos, que fueran los discípulos de Jesús, eran judíos y ahora convertidos al cristianismo, que en ese momento todavía no se les llamaba cristianos, se les llamaba como seguidores de Jesús. Y siendo ellos judíos, les predicaron a los judíos, no les estaban predicando a los gentiles. Entonces Pedro, cuando se le aparece el Señor, va a la casa de Cornelio, porque era un hombre que había agradado de una forma al Señor, de que le envió a uno de sus discípulos y le había presentado una visión. Ahí también se manifiesta el Espíritu Santo y hablan en lengua. Más adelante vemos de que también el apóstol Pablo, aunque no hay una parte donde dice que él estaba, no recuerdo yo exactamente en que él hablara en lenguas, aunque él habla acerca de ese don, que también lo tenía, pero no hay un registro ahí específico de en qué momento fue que habló en lengua, aunque él decía mejor decir 2-3 palabras entendibles que hablar en lengua. Y que hay un momento en que también el apóstol Pablo dice que era necesario de que si aquel que hablara en lengua debía tener un intérprete, porque cuando llegaba gente que no sabía acerca del don de hablar en lengua, le iba a parecer locura. Que inclusive eso pasa también en las iglesias, cuando están hablando en lengua a alguien que es nuevo o llega como visita y es una persona no creyente, le parece aquello raro. Inclusive hasta le da miedo porque no lo puede entender. Así nos pasa a nosotros los seres humanos cuando no entendemos algo. Pero mi propósito de este video no es decirle de que yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo, porque sí lo creo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí hay una aseveración de este pastor cuando dice que es una regla el bautismo en el Espíritu Santo. Si bien es cierto, hay muchas iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo no es una regla en realidad, porque no hay en ninguna parte de las Escrituras que dice de que todo creyente, después que confiesa a Jesús como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, no dice la Biblia literalmente de que este creyente tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando uno hace eso, el Espíritu Santo viene a habitar en uno de nosotros cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Tampoco estoy diciendo de que al creyente no le pueda ocurrir el bautismo del Espíritu Santo, porque una de las formas la forma de cómo se manifiesta el bautismo es hablar en lengua, pero por lo general solo una vez ocurre como muestra, y algunas veces después no se manifiesta ese hablar en lengua. Hay otros que no, que tienen que tienen el don de hablar en lengua, que en realidad necesitan un intérprete. Ahora, la regla, cuando este pastor dice que debe ser una regla para iniciar un ministerio, pues yo lo considero que eso está muy lejos de ser cierto. A ver, mucha gente ha iniciado su ministerio sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo y sin haber hablado en lengua. Les pongo un ejemplo que ya pasó a la presencia del Señor. Ese se llama Billy Graham. Billy Graham en ningún momento habló en lengua y inició un poderoso ministerio evangelístico. Luis Palau también, que pasó a la presencia del Señor, es otro que nunca ha hablado en lengua. Entonces, inclusive hay cantantes que han dedicado al Señor con su talento que les ha dado y nunca han hablado en lengua. Entonces, cuando dice este pastor dice hablar en lengua, es como ponerle una camisa de fuerza al creyente
que está obligado a hablar en lengua para poder iniciar su ministerio. Y a veces pasa esto de que hay eh, un terrible énfasis con esto, que es como condicionar la vida cristiana, que si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, eh, como que te falta eso, y vos no vas a vivir una vida este eh, una vida en la que le vas a poder servir al Señor como siempre has querido, porque te falta eso. Eso es falso. Está muy lejos de la realidad cristiana. A ver, hay muchísimos cristianos que han iniciado su ministerio y le han servido al Señor y jamás han sido bautizados en el Espíritu Santo. Igual, dentro de las iglesias pentecostales también hay montones de cristianos pentecostales que nunca han sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque la Biblia no dice que están obligados. La Biblia sí dice que deben confesar a su Señor, de confesar su pecado para ser limpiados de su pecado con la sangre de Jesucristo. Sí dicen que es necesario bautizarse porque es un cumplimiento, como lo dijo el Señor, de un mandato. Pero esta forma de decirlo a mí no me agrada, y por eso lo estoy abordando, porque yo hubo un momento en que yo también pasé por ese afán por ser bautizado por el Espíritu Santo, y sé que más de algún cristiano evangélico ha pasado por eso, porque yo miraba que la gente hablar en lengua, y aquello asunto era un énfasis. Hay que hablar en lengua, todo cristiano evangélico tiene que hablar en lengua, todo cristiano tiene que hablar en lengua, y yo pasé por ese proceso. Pero el asunto no es que una vez que vos te convertís al evangelio, venís a formar parte de la iglesia de Cristo, estás obligado rotundamente, como una regla impuesta, tenés que hablar en lengua, porque si no hablas en lengua, entonces no está el Espíritu Santo. Eso es como una herejía. Eso es considerado como una herejía decir eso. El Espíritu Santo habita dentro de ti voluntariamente, es decir, viene a habitar en ti por voluntad tuya. Ahora, al Espíritu Santo no le puedes obligar a que te bautice. Al Espíritu Santo no lo puedes obligar a que te haga hablar en lenguas. Como hay gente que a veces hace ese énfasis, habla en lengua, como que vos tenés la facultad de poder hablar en lengua. Si es el Espíritu Santo el que te hace hablar en lengua. Ahora hay gente que no quiere hablar en lengua, el Espíritu Santo no te hace hablar en lengua. Y ahora otra cosa, el Espíritu Santo no lo podés obligar al Espíritu Santo. Vos y yo no tenemos poder sobre el Espíritu Santo para hacernos hablar en lengua. No le puedo decir al Espíritu Santo, es una regla que tenés que hacerme hablar en lengua, porque así hablaban también. Hace un tiempo hablaron en la iglesia primitiva en lengua. Eso sería como contradictorio, porque el Espíritu Santo, una de las tres personas de la Santísima Trinidad, nosotros no tenemos poder sobre él. Es más, el Espíritu Santo, para habitar en nuestro corazón, tiene que ser por voluntad propia, y muchísimas veces lo contristamos, que por eso deberíamos estar preocupados cuando no queremos escuchar su voz, cuando no queremos que estén los frutos de él, como el amor, la paciencia, la bondad y todo eso, los frutos del Espíritu Santo. Pero todo cristiano no está obligado a hablar en lengua, y el Espíritu Santo vos no lo puedes hablar, no le puedes decir necesito hablar en lengua porque así fue este pastor y es una regla, y si era una regla en la iglesia primitiva se tiene que cumplir conmigo, entonces yo tengo que hablar en lengua. No, y tampoco es una regla para iniciar un ministerio. Muchos han iniciado su ministerio y no han hablado, y eso significa que no tienen el Espíritu Santo. No, tampoco. Todo aquel que confiesa a Jesús como su Salvador, se arrepiente de su pecado y pasa de una vida
pecaminosa a una nueva vida, el Espíritu Santo viene a habitar en su corazón. Que el Espíritu Santo no te ha hecho hablar en lengua, eso ya es como un misterio, porque hay muchas personas que no hablan en lengua y tienen su ministerio. Y entonces, ¿por qué los otros? Bueno, no sé, eso ya es algo muy especial que hizo el Espíritu Santo con ellos. Dios tiene diferentes formas de tratar con el ser humano. Y no específicamente Dios tiene que tratar exactamente como trató a aquellos, te va a tratar a ti. Sí, el Espíritu Santo se manifestó de esa forma. Y si fuera una regla del Espíritu Santo, todos los creyentes hablarían en lengua. Pero si usted hace una encuesta de todos los creyentes, incluso dentro de las iglesias pentecostales, ¿cuántos de ellos hablan en lengua? Son contados con los dedos de las manos, creo, los que hablan en lengua. Ya una buena parte no hablan en lengua. Y eso no significa que no tengan el Espíritu Santo, que eso no significa de que ellos no vivan una vida en santidad, eso no significa de que ellos no vivan una vida que busca cómo agradar a Dios, eso no significa de que ellos no sean aptos para iniciar un ministerio, para servir un ministerio, eso no significa de que ellos no puedan servir al Señor, no. Pero ese terrible énfasis, decir eso de que era una regla, entonces tendría que estar facultado con base bíblica diciendo todo creyente en Cristo deberá hablar en lengua, y eso quedará como una regla, como un mandamiento. No existe ni mandamiento ni regla al respecto. Si tú hablas en lengua, pues Dios te bendiga, me parece excelente. Usa ese don para glorificar y para servir al Señor y para servir a tu prójimo. Porque lamentablemente yo me he dado cuenta de que mucha gente habla en lengua y no ha iniciado su ministerio. ¿Dónde los veo hablar en lengua? Casualmente solo en el templo. Y muchas veces lo que hablan ni les entiendo porque no hay intérprete. Siempre es aquel como un evento bien extraño. Inclusive hasta asusta a los no creyentes. Pero solo eso pasa. Esa persona no ha iniciado ningún ministerio. Hay otros que sí hablan en lengua y han iniciado su ministerio. Pero muchas de las personas de que tienen su ministerio nunca han hablado en lengua. Así que no es regla. No es regla. Que sí debería yo dar un énfasis en que nosotros debemos estar preocupados no por el hablar en lengua, sino por tener una mejor comunión con el Espíritu Santo, porque la misma Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla nuestra vida. Muchas de las cosas que habla el Espíritu Santo es para mejorar esa relación entre Él y también con Dios. Entonces muchas de las cosas que hace el Espíritu Santo, ese es el propósito, de guiarnos al Padre, de convencernos del pecado, de redarguirnos, de instruirnos, de corregirnos. Cuando nos resistimos a todo eso, contristamos al Espíritu Santo, y creo que es una de las cosas por las cuales deberíamos estar preocupados, y ahí deberíamos sí hacer un énfasis literal. Dios me les bendiga.